Hola a todos, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Para mí es un privilegio poder compartir este estudio bíblico acerca de la sal. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la sal como arma de guerra espiritual? Vamos a poder entender a través del transcurso de esta enseñanza, poder entender qué es la sal, para qué sirve, cómo usarla y cómo consagramos la sal a Dios. ¿Qué es la sal? La sal es un elemento compuesto por cloruro de sodio. Es blanca, cristalina, sirve para salar, sazonar, tiene su propio sabor. Vamos a ver qué nos dice Job 6:6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Aquí vemos que la misma palabra nos indica uno de los usos de la sal, que es para sazonar. La sal fue creada por Dios. Dios le dio poder a la sal para salar y preservar. A nivel espiritual, la sal es un arma poderosa de guerra usada por los profetas. Hace muchos años atrás, en el Antiguo Testamento, la sal fue usada como método de pago. Le pagaban a los soldados con paquetes de sal, los cuales usaban esta sal para conservar y preservar sus alimentos, principalmente las carnes. Lo usaban como un método de refrigeración para conservar las carnes. Tomaban las carnes y las envolvían en sal, las empacaban bien y esto lo enterraban. Y así las carnes se preservaban y duraban muchísimo tiempo. Este preciado elemento que podemos encontrar al alcance de la mano en la cocina de cada hogar. Vamos a poder comprender más y entrar más a fondo en este tema. ¿Por qué el cristiano acepta el aceite ungido como arma de guerra espiritual, pero algunos rechazan la sal? Y esto se da por la falta del estudio en las Sagradas Escrituras, para poder comprender y entender bien las cosas. Y tenemos que estudiar y aprender más de la palabra de Dios para dejar esa ignorancia aparte. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito en la Biblia es para obedecerlo y hacerlo. Por lo tanto, si Dios dice hagan, nosotros tenemos que obedecer y hacer. Vamos a ver también Oseas. Vamos a ver en el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos claramente cómo el Señor nos insta a que nosotros escudriñemos su palabra. El cristiano que piensa así es porque no ha leído la Biblia, tiene una manera errónea de pensar, porque piensa que la sal es un instrumento del diablo y es usada por los brujos, hechiceros y satanistas. La usan para hacer rituales, la mezclan con tierra de cementerio y así ellos crean y envían sus maldiciones. Y esto es muy importante entenderlo, no para que se haga, sino para entender quiénes somos como hijos legítimos de Dios y herederos de todo lo que Cristo conquistó para nosotros. El diablo es un usurpador, es un mentiroso, el diablo es un imitador y siempre ha usado la misma estrategia. Vamos a ver en Juan 10:10. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo vino y también ha intentado robar las estrategias. Es un imitador total de todas las cosas que el Señor ha ordenado a su pueblo. Dios es creador, el diablo es criatura. El diablo toma lo santo y lo pervierte. Dios dice, pongan sal para ofrenda santa, y el diablo dice, pongan ofrendas a los muertos. Dios dice, usen la sal como un acto profético para bendición. El diablo dice, usen la sal para maldición. ¿Usted sabía que el diablo le pide a sus servidores que ofrenden, que diezmen, que le hagan oraciones,
que ayunen, los pone a ayunar también, los pone a alabar, los ponen a hacerles culto al diablo. Y es que él es un imitador, es un usurpador. Vamos a hablar un poquito acerca del aceite. Vamos al capítulo de Éxodo 25:6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y vamos a ver en el capítulo de Levítico 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Vamos también a ver el capítulo de Números 4:16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. 3 veces es llamado el aceite de la unción. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. En estos capítulos entendemos cómo se le llama el aceite de la unción, cómo algo físico es usado para manifestar lo espiritual. Vamos a ver en 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo se dio el uso del aceite por los profetas. Los pactos de Dios siguen presentes como actos proféticos. Es Dios quien hace los pactos con su pueblo, no el hombre con Dios. Es Dios quien hace los pactos con su pueblo. Igual, Dios es quien se reveló a la humanidad. Es Dios quien se revela al hombre. El hombre no le encontró por sí solo. Es Dios quien decide revelarse por amor y misericordia al hombre. Debemos entender que estos elementos u objetos no tienen ningún poder sobrenatural. El rigor y la obediencia de hacerlo de acuerdo a la directriz de Dios a su pueblo. Para la creación del aceite, el uso de la sal como demostración de la santidad. Es de acuerdo a la obediencia y como Dios manda. Dios usa lo material para representar lo espiritual y hacer su voluntad. Un ejemplo es Moisés, en el capítulo del libro de Éxodo 4, del 1 al 5. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Moisés pidió a Dios alguna señal con la que pudiera impresionar a Faraón de que había venido de parte de Dios. Y aquí vemos cómo Dios utiliza lo físico para manifestar lo espiritual y le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Una vara de madera. Tírala en el suelo. Dios la convierte en una culebra. Y Moisés había pedido una señal para impresionar al faraón. Posiblemente, desde mi punto de vista, podría imaginar que esa vara se convirtió en una de las serpientes más letales de esa región conocidas. Dice que Moisés huía de ella, ¿verdad? A no ser de que le tuviera miedo a las culebras, pero podría pensar que la vara, como Dios todo lo hace perfecto y excelente, esa vara se convirtió en una de las culebras más letales, y sabemos que ninguna culebra se toma por la cola porque inmediatamente sería mordido. Pero Dios le dice: tómala por la cola, una señal más de su poder. En varios encuentros y momentos, Dios usa el objeto físico
para manifestar lo espiritual. Dios utilizó algo que Él mismo creó para ministrar. Y vemos cómo Dios usa a sus siervos para ministrar sanidad y liberación. Cómo son usados los ministros. Cómo Dios usó el aceite y también la sal. Es parte de la voluntad perfecta y sabia de Dios. Encontramos en la Biblia que los profetas ministraron con agua, con aceite, con sal, con mantos y con varas. Vamos a entender para qué sirve la sal y su uso espiritual para bendecir nuestras vidas como hijos de Dios. Vamos al Salmo 89, 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, Selah. Cuando encontramos en la Biblia este Selah es la firma de Dios. Vamos a buscar también en Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Aquí nos lo deja claro. Dios hizo un pacto de sal con David. Así como la sal mantiene su sabor, el pacto de sal de Dios estaría por siempre. Las obras sin pecado son ofrendas santas. Toda obra que hace todo hijo o hija de Dios que no contenga pecado es una ofrenda santa, una ofrenda de sal, con sal limpia. La santidad es algo muchísimo más allá de lo que podemos imaginar. En la Biblia encontramos la sal como una simbología. Cuando le dicen a una persona, estás salado porque vive en continua derrota o fracaso, las personas lo asocian con males e incluso con brujería. Y es porque saben que los brujos usan la sal para maldecir a las personas, terrenos, animales o cosas. La maldad existe y existe la gente que le gusta servirle al diablo también. Todo acto que no es guiado por la palabra de Dios y por el Santo Espíritu de Dios no proviene de Dios. Dejar claro que no hay magia buena, no hay magia blanca, no hay magia de Dios. Todo eso es condenado en la Biblia en Deuteronomio. El enemigo ha tratado de usar las armas espirituales que son de Dios a favor de su reino. Vamos a ver el versículo en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así tentó el diablo a nuestro Señor Jesucristo. El hombre por su desobediencia y descuido fue despojado de la autoridad que Dios le había dado en el jardín del Edén. Entonces Satanás usurpó los reinos de este mundo. La Biblia nos muestra que Dios y sus profetas son quienes usan la sal por primera vez. Gracias a Dios que Él vino a la tierra, rescató todo lo que una vez se había perdido y ahora nosotros podemos volver a recuperar el territorio en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Una de las primeras cualidades de la sal que podemos encontrar en la Biblia es en el libro de Génesis capítulo 19, la reseña de la esposa de Lot. Y es que por desobediencia fue convertida en una estatua de sal. Esta fue la cualidad de maldecir. Dios le dijo, voy a hacer justicia con este pueblo por el pecado. Y Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Y Dios le ordenó a Lot y a su familia que no volvieran a ver atrás porque descendía fuego del cielo destruyendo esta ciudad. Pero la esposa de Lot desobedeció y volvió a ver atrás y fue convertida en una estatua de sal. Fue el mismo Dios quien usó el mineral para hacer justicia y la convirtió en sal. Esta fue la cualidad de maldecir. Y esto el diablo no lo sabía. Vamos a revisar Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios.
y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es una acción de esparcir la sal sobre un objeto o algo determinado. Toda ofrenda que presentes, dice, que jamás falte. No dice que sobre un diezmo, sobre una ofrenda, sobre un acto profético. Dice que sobre toda ofrenda que presentes y que jamás falte la sal. No dice que en ciertos momentos, dice que jamás falte la sal. Y esta es la segunda cualidad que encontramos en la Biblia en Levítico 2:13, y es la cualidad de la purificación, la sal usada para purificar. Vamos a ver la tercera cualidad de la sal. Vamos a ver el capítulo de Segunda de Crónicas 13:5. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Y esta es la tercer cualidad de la sal, pactar. El pacto perpetuo que hizo Dios. Hizo un pacto perpetuo para siempre con el reino de David. Y así ha sido cumplido. ¿Por qué el diablo tiene problemas con el cristiano que usa la sal? ¿Y por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería? ¿Cómo escogió este elemento? El diablo se dio cuenta del poder de la sal, de estas cualidades de la sal, siendo un mineral creado por Dios que trasciende lo material y el mundo espiritual. Fueron dadas estas cualidades y autoridades específicas, la de maldecir, pactar y purificar. El diablo supo que si usaba esto en contra haría mucho daño. Así le ha intentado hacer creer al cristiano y al mundo que la sal es un instrumento del mal. Y a través de las películas, de los mitos, de videos, de historias, que los brujos son los que usan la sal para rituales y todas esas cosas. Y esto es condenado en Deuteronomio. El pacto de sal fue perpetuo y para siempre. Y que si el cristiano ha dejado de usar la sal es porque el enemigo ha conseguido su objetivo en este aspecto y ha sido astutamente engañado. Lo que primeramente fue usado para hacer justicia, hoy es usado como arma en contra de los hijos de Dios. Porque los cristianos abandonaron voluntariamente los actos proféticos. Todo fue creado por Dios y para Dios. El Señor nos enseña cómo usarlo. La sal es un arma de guerra poderosa, es herencia. Si usted es hijo legítimo de Dios y anda en santidad, los que tienen que temer son los brujos. No hay miedo si ellos usan la sal en contra de nuestras casas, ministerios, trabajos, negocios. Los que tienen que temer son ellos. Nosotros somos los herederos legítimos y la autoridad se nos dio, fue a nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y la autoridad para deshacer todo tipo de brujería, pactos hechos con sal o lo que sea que usen, y revocamos la maldición en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que es echado sobre los hijos e hijas de Dios, lo revocamos hacia los mismos brujos y todo se les devuelve a ellos, lo que sea que envíen, muerte, destrucción, ruina, pobreza, locura, lo que sea que le envíen, enfermedades, lo revocamos y se le clava a los mismos brujos en el nombre de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal era usada para mantener en buen estado la carne, como método de refrigeración, y que no se dañara tan rápido. La sal protege la carne de la corrupción. Nosotros somos la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Nosotros, los hijos e hijas de Dios, somos los que retenemos la corrupción del mundo. Somos los que detenemos la pudrición de esta tierra. Reprimimos la maldad. Nosotros renovamos el mundo con el sabor de nuestra boca al mantener la palabra de Dios y sazonamos mentes y corazones llevando la palabra viva, llevando la verdad de Dios.
La sal también es usada para sanar y curar heridas. Nosotros también llevamos sanidad y libertad por medio del poder del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros. Y es que Dios no quiere servidores pasivos, y lo vemos en Mateo 11:12, que cada día busquemos la verdad y escudriñar la palabra, para que podamos ser hombres y mujeres entendidos y sabios. La sal es un arma de guerra. Mientras los cristianos estén de forma pasiva, su territorio sigue siendo tomado por el enemigo de las almas. Somos guerreros del reino de Dios aquí en la tierra. Debemos recuperar todo el territorio que por derecho nos pertenece. El enemigo ha estado atacando siempre el territorio cristiano. Ya es hora de ser entendidos y usar el poder de la sal para maldecir el ejército enemigo y que sean derrotados y echados fuera de todo lugar. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. ¡Qué poder de la sal! Eliseo y la purificación con la sal. Usó este elemento para purificar las aguas, Eliseo, y hasta el día de hoy esas aguas permanecen limpias porque fue Dios quien las limpió. Aún en este acto de sabiduría y unción, algunos niegan el uso de la sal, pensando que eso fue en el Antiguo Testamento. Eliseo era un profeta, un hijo de Dios. Eliseo usó la sal como arma de guerra espiritual en el nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 43:23. Cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada, sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Aquí vemos otra vez la reseña de cómo era usada la sal como acto de purificación para antes de llevar la ofrenda, en el momento de llevar la ofrenda al Señor. En el Antiguo Testamento los animales eran llevados a Dios como ofrenda y la forma de purificarlos era echándoles la sal. Entendido esto, comprendemos que debemos purificar toda ofrenda con sal, por ejemplo, las ofrendas y los diezmos que llevamos al alfolí. El dinero es producido en casas masónicas y pasa por todo el comercio mundial, siendo uno de los productos más sucios. Normalmente cuando vemos que una persona ha tocado dinero y va a comerse algo y aún no se ha lavado las manos, lo primero que le decimos es: vaya, lávese las manos, porque estaba tocando dinero, estaba tocando la plata, y eso es lo más sucio que hay. Entonces, antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo, debemos limpiarlo, porque el dinero pudo haber pasado por manos sucias, pudo haber sido pasado por muerte, pudo pasar por contrabando, por prostitución, casas de brujos, asesinos. Por eso limpiamos la ofrenda. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. La sal representa la preservación o dedicación. Aquí hace referencia a las instrucciones dadas para los sacrificios acompañados con sal del pacto. El fuego es figura frecuente de purificación. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal del pacto representa el hecho de que las antiguas alianzas se rectificaban con comidas sazonadas con sal. La sal llegó a ser símbolo del pacto entre Dios e Israel. Y en Números 18:19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti
y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? La sal simboliza el pacto perpetuo e irreversible de Dios. Y esto es en el Antiguo Testamento. Y vemos en el Nuevo Testamento en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay que entender que lo que Dios ordenó se tiene que hacer. Y debemos ser sabios y entendidos, estudiando la palabra de Dios. Vamos a Lucas 7:46. ¿No ungiste mi cabeza con aceite? Mas ésta ha ungido con perfume mis pies, le dijo Jesús a María. Cuando María tomó el perfume que era un perfume caro, ese perfume tenía el valor, el costo de un salario anual, y María decidió consagrarlo a Cristo. Y es que todo lo que consagramos a Dios se santifica. Fue un acto de adoración. El acto profético de la sal sigue estando presente. Vamos a Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La santificación es concedida como respuesta a la oración de fe. La sal simboliza la durabilidad y fidelidad, simboliza lo eterno y es usada como señal de pacto. El pacto de sal sigue vigente. El pacto de sal es compromiso mutuo de Dios con el hombre y el hombre con Dios. No le puedes decir a Dios, pacto contigo y luego te olvidas. Dios honra a los que le honran. Con sal se bendecía y con sal se maldecía. Así como David derrotó estos 18,000 hombres que se levantaron en su contra, así nosotros pelearemos lo que nos pertenece por herencia como hijos de Dios. Si no peleamos nuestras batallas, no obtendremos victoria, ya que debemos usar las armas y hacer nuestra parte. Cristo ya conquistó todo para nosotros y en Cristo tenemos y caminamos en victoria. Cristo ganó la guerra. Todo está hecho y escrito en su palabra, pero en la actualidad el cristiano se ha conformado con orar y clamar. Jesús mostró que sus palabras eran acompañadas de acción. Muchas veces no queremos hacer nada, queremos esperar solo respuesta de Dios y que el milagro pase, que el milagro suceda. Queremos alcanzar la mayor bendición con el más mínimo esfuerzo. Use todas las armas como hija e hijo de Dios. Tome lo que Cristo ya conquistó. Atrévase a dar ese paso de fe. Si un brujo usa la sal para maldecir tu casa y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición le caerá. Pero si entiendes bien que la sal es un arma de guerra hecho para ti y para mí, y honramos y somos fieles a Dios, ninguna plaga ni maldición podrá tocar nuestra casa, ni nada de lo que tenemos ni poseemos. El cristiano debe consagrarse a Cristo, ser piadoso, recto delante de Dios, ser justo, vivir en el Espíritu, que el cristiano influya en el mundo y no que el mundo influya en el cristiano. Muchas veces Jesús sanó usando cosas como actos proféticos, mientras declaraba la palabra. Así lo vemos en Juan 9, del 1 al 7, demostrando que era Dios, que unía lo espiritual con lo creado, ya que primero estuvo en el mundo espiritual hasta que Dios lo creó, y la acción concretó el milagro en la obediencia y acción. En la acción hay poder y produce bendición. La sal es un arma de guerra usada en el Antiguo Testamento, el cual simboliza el pacto de Dios con David. Usada también para bendecir ofrendas y maldecir donde habitaba el pecado. El uso de la sal debe ser correcto y limpio desde el momento en que se compra, para consagrarla a Dios, usándola exclusivamente para el servicio de Dios como arma de guerra, y usted debe andar en santidad.
Si usted quiere consagrar la sal para Dios, debe tomar la mayor reverencia y gran respeto. Yo se lo recomiendo que lo haga. Compre la sal y usted la va a consagrar, va a escoger ese paquete de sal única y exclusivamente para el servicio de Dios. No lo va a repartir, usted no va a agarrar de esa sal un poco para la cocina, un poco para cocinar y otro poco para Dios, no. Usted va a comprar y la que va a comprar la va a dedicar y la va a consagrar a Dios exclusivamente toda, el 100%. Entienda que fue comprada para ser usada únicamente al servicio de Dios. Usted la va a poner en un recipiente nuevo, no va a usar ningún recipiente viejo. Buscamos darle lo mejor a Dios. Y es que en muchas iglesias hacen esto. Al recibir las ofrendas y los diezmos, esparcen sal sobre ellos y oran a Dios para que sean limpiadas de toda impureza, como acto profético, como lo hemos visto aquí en la palabra. Algunos cristianos entendidos con conocimiento hacen esto en sus casas. Oran por las ofrendas y los diezmos y las purifican con sal y así las llevan como una ofrenda limpia a la iglesia, ¿verdad? Y algunos pastores y pastoras también que tienen este conocimiento y lo saben y lo hacen, tienen en el alfolí una caja en la cual ponen todas las ofrendas que llegan a la iglesia y los diezmos y los tienen ahí, y ahí tienen el alfolí con sal también, y ellos oran y purifican esas ofrendas y esos dineros y son de bendición. Ahora vamos a entender el uso de la sal. Una vez que ya sabemos todo esto, vamos a darle un uso a esta sal. Sobre los lugares donde hay maldiciones impuestos por brujos o pecado, sobre los territorios, esto aplica para la conquista de territorios, para echar fuera a cualquier brujo y todo espíritu demoníaco que no quieran irse, orando y atando a los espíritus de venganza y echándolos fuera en el nombre de Jesucristo, seguido con el acto profético del uso de la sal consagrada. La sal seca las maldiciones. La sal también seca todo tipo de maldición generacional. En oración ponemos la sal que hemos ya consagrado a Dios, ponemos esta sal sobre el vientre, sobre el ombligo, declaramos libertad, liberación en la persona y orando hacemos este acto profético y se seca toda maldición, toda raíz de maldición generacional, es cortada y es quitada en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Y se empieza a renunciar a toda atadura, pactos, maldiciones y todo aquello que conocemos que viene de nuestros antepasados. Se empieza a renunciar, se declara que se rompe la maldición. Ya vimos este uso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la sal sobre las ofrendas y los diezmos. Puedes tener una caja o una gaveta donde mantengas la sal rociada y ahí tener el dinero guardado, o en una carpeta donde tengas tu dinero seguro y guardado, y le agregas la sal y orando por el dinero para darlo como ofrenda y como diezmo. Y también aquellos dineros que usted ahorra, que tiene físicamente en su casa, usted también los puede tener en ese lugar y rociar, limpiarlos para que sean de bendición, para que los dineros estén bendecidos y resguardados, ¿verdad? Es muy importante esto. Y recuerden que el diezmo es una ordenanza de la palabra de Dios. Vemos que debemos obedecer. Nosotros tenemos que dar con amor y gozo el diezmo. La sal se echa en las casas. ¿Cómo lo usamos en las casas? En el terreno de cada creyente, orando y clamando por limpieza, declarando que esa casa es de Dios y que ningún espíritu inmundo o brujería puede tocarla. Y vamos declarando la palabra y lo rociamos alrededor de nuestras casas, en nuestro terreno. También la sal es usada para que vayamos y conquistemos territorios. La sal la echamos fuera todo tipo de demonios, principados o gobernadores, regionales, territoriales. Vamos a esa ciudad, a ese barrio, a ese lugar y vamos a recuperar todos esos territorios para nuestro Señor Jesucristo, declarando y conquistando el territorio, su barrio, ciudad o el lugar que sea, declarándolo en el nombre de Jesucristo. También usted puede usar la sal en sus vehículos. Claro, la sal corroe. Entonces, usted puede usar la sal para bendecir sus vehículos. Usted puede andar sal consagrada en el vehículo. Usted la puede andar ahí
para que esta sal sirve de protección, sirve de cobertura y es un acto profético. Todo lo que Satanás y el reino de las tinieblas, junto con los servidores del diablo, han mandado, todo eso va a quedar anulado en el nombre de Jesucristo. Este es un acto profético que sigue estando presente y que debemos, la iglesia de Jesucristo, debemos ser entendidos. Conclusión: la sal y el aceite ungido son armas de guerra espirituales y de purificación. Ahora quiero dar una advertencia basada en el capítulo de Segunda de Reyes 18:4. Asimismo pasa con la sal, se usa como instrumento al servicio de los hijos de Dios. Por lo tanto, no debe ser venerada, ni debe ser usada a la ligera. Es un medio para obrar en autoridad de Dios. Y es que esto le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Murmuraron en contra de Jehová y Jehová mandó serpientes para que los picara. Y todo aquel que era picado por esas serpientes morían. El pueblo pidió a Moisés que clamara a Dios para que los sanara de las mordeduras de las serpientes. Y Dios le dijo que colocara una serpiente. Y Moisés hizo una serpiente de cobre, creo, si recuerdo bien, de cobre, y le dijo: todo aquel que sea mordido por la serpiente, preséntese ante la serpiente de cobre y no morirá. Y así se hizo. ¿Qué pasó? Que después el pueblo estaba quemando incienso a la serpiente y venerando a la serpiente. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Como guerrero del reino de Dios, use las armas. Agarre las armas, úselas, manténgase en fe, viva en el Espíritu, viendo con sus ojos espirituales y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía. Y vamos ahora a poder orar, vamos a hacer una oración para consagrar la sal y vamos a guiarlos. Yo aquí tengo mi sal, conseguí sal de la mejor calidad, quise comprar la mejor sal para el servicio de Dios y es sal de mar pura, no está procesada, viene el mineral completo. De hecho, si lo pueden observar, está en piedras, no es, ahí se observa mejor. Y vamos a poder mostrar cómo oramos y consagramos esta sal a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a colocar las manos, todos aquellos que somos siervos, ministros y ministras del Señor y caminamos en santidad, tenemos esta autoridad dada por Dios Todopoderoso, así la palabra nos lo da y vamos a usarlo como acto profético, vamos a usar la sal como arma de guerra espiritual. Señor, en tu presencia pongo mis manos sobre esta sal y la bendigo en el nombre de Jesucristo. Tomo la sal del pacto y declaro que donde sea que caiga esta sal, tú has bendecido, que sea limpiado todo lugar o toda persona, se limpia de toda ruina, de hechicería, brujería, muerte, destrucción y también para conquistar todos los territorios para tu reino, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a esparcir esta sal sobre mi casa, vehículos, finanzas, familia, barrio, ciudad, iglesia, y que toda maldición va a ser secada, toda obra del enemigo, y le damos un ultimátum al brujo, que si no se arrepiente de todo su mal, hoy mismo caerá bajo la mano poderosa de Dios. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra mía y en contra de los míos en el nombre de Jesús. Desde hoy para siempre declaro que nunca más se levantará la maldad en contra de nosotros, en contra de esta ciudad, en contra de mi territorio. Conquistamos el territorio para Cristo y los hijos e hijas de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Porque así ha dicho Jehová, dice la palabra, así ha dicho Jehová, esta sal queda consagrada a Dios y bendita para usarla como purificación y bendición en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cuando usted va a colocar la sal sobre su vientre y va a orar por las maldiciones, usted puede repetir esta oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido que perdones todos mis pecados,
que perdones los pecados de nuestros antepasados que cometieron contra ti. Hoy tomo esta sal consagrada a ti, Señor Jesucristo, y seco para siempre el mal que hasta hoy mi familia ha llevado. Lo agregas en el vientre, lo colocas en el ombligo y declaras: apartado de toda maldad para tu palabra, que es la verdad. Tu amor y misericordia reinen perpetuamente sobre mí y sobre las siguientes generaciones. Todo lo pido en el nombre poderoso de Cristo y declaro que la maldición generacional ha sido quitada, cortada de raíz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación y ayuda. Los invito a que se suscriban al canal y sigan pasando esto, pasen esto, para que muchas personas más, muchos cristianos más entendidos puedan llevar a cabo lo que está en las Sagradas Escrituras. Los bendigo en el nombre de Jesús.